En esta clase vamos a conocer cuáles son los transductores que se emplean para detectar las radiaciones ionizantes y transformarlas en una señal eléctrica útil capaz de ser medida. Una vez que hemos definido ya algunos conceptos necesarios sobre radiaciones ionizantes, sus características y cómo interaccionan este tipo de radiaciones con la materia, podemos pasar a estudiar el funcionamiento y los diferentes tipos de detectores que se emplean para medir o detectar esas radiaciones. Estos detectores pueden ser de distintos tipos. Pueden ser por ionización de gases, por excitación de luminiscencia en sólidos o por disociación de la materia. En general, cualquiera sea el tipo o el principio de funcionamiento empleado en los detectores, por lo general, el detector consiste en ver cómo interacciona una radiación ionizante con un determinado tipo de material, cómo cede la energía esa radiación ionizante al material y como resultado de esa interacción se generan al final electrones de baja energía que producen una señal eléctrica que es la que se mide en el detector y que me permitirá evaluar o medir o cuantificar de alguna manera la radiación incidente de interés. El material que se utilice en el detector, que decíamos recién con el cual interacciona la radiación ionizante, depende de varios aspectos. Depende de la clase de radiación a estudiar y de la información que se busca obtener. Por ejemplo, si se quiere medir la energía de la radiación, el material que se va a usar debería ser un material en el que el número de electrones sea grande para evitar que posibles fluctuaciones estadísticas afecten el valor de la energía. Por otro lado, si se quiere medir el tiempo en el que la radiación fue emitida, el material que se elegirá será uno en el que los electrones sean recogidos rápidamente en un pulso. Para determinar el tipo de partícula, el material usado deberá ser uno en el que la masa o carga de la partícula dé un efecto distintivo, como para poder discriminar entre una y otra partícula. Si se quiere determinar un ritmo de cuentas muy alto, o sea, los cuantos de energía se emiten rápidamente, un número de cuentas muy alto, se debe seleccionar un detector que pueda recuperar rápidamente un cuanto de energía de una radiación antes de poder contar el siguiente. Por otro lado, para un ritmo de cuentas muy bajo, es más importante buscar reducir el efecto de las radiaciones de fondo más que de velocidad en las cuentas. ¿Cómo se clasifican los detectores de radiaciones ionizantes? Se pueden clasificar en inmediatos o retardados, según el momento en que entregan la información luego de que se produce la interacción de la radiación ionizante con el material. Dentro de los detectores inmediatos pueden ser también por ionización o por excitación. Dentro de los detectores por ionización están los detectores gaseosos y los semiconductores o de estado sólido. Dentro de los detectores por excitación se encuentra el cristal de centelleo. Para el caso de los detectores que brindan la información en forma retardada, también se pueden clasificar en detectores por ionización y por excitación. En el caso de los detectores por ionización, un ejemplo es el film fotográfico, y para los detectores por excitación están los dosímetros termoluminiscentes y radioluminiscentes. Otro de los tipos de detectores de radiaciones ionizantes están basados en la excitación de luminiscencia en sólidos. Tal es el caso de los cristales de centelleo. En realidad, la detección de las radiaciones ionizantes a partir de los destellos luminosos que éstas producen en ciertos materiales es uno de los métodos más antiguos, pero en realidad se continúa utilizando este principio para el contaje y espectrometría. Cuando una partícula ionizante incide en un material, ésta puede interactuar de acuerdo al mecanismo que corresponda y al tipo de partícula, su energía y al material de que se trate.
produciendo partículas cargadas que se mueven en su interior. En ciertos materiales, llamados centelladores, una pequeña fracción de la energía cinética de las partículas secundarias generadas luego de la incidencia de la radiación ionizante se convierte en energía luminosa. El resto, en realidad, se transfiere al medio como calor o como vibraciones de su red cristalina. La fracción de energía que se convierte en luz, que se define como eficiencia de centelleo, depende, para un dado centellador, de la naturaleza de la partícula y de su energía. En algunos casos, la eficiencia puede ser independiente de la energía de la partícula, permitiendo tener una proporcionalidad directa entre la intensidad del impulso luminoso y la energía. Un material centellador tiene las siguientes características. Solo una pequeña fracción de la energía cinética de las partículas secundarias se convierte en energía luminosa con alta eficiencia. El resto se transfiere, como habíamos dicho, al medio como calor o como vibraciones de su red cristalina. Por otro lado, la conversión de energía cinética es lineal en un amplio rango de energías. Es transparente a la longitud de onda que él mismo emite por desexcitación y el tiempo de decaimiento de los impulsos luminosos es corto, por lo tanto las señales generadas son rápidas, permitiendo recoger rápidamente los cuantos de energía que llegan desde un material radioactivo, por ejemplo. Por otro lado, el índice de refracción es muy parecido al del vidrio y esto permite realizar un acoplamiento óptico muy eficiente con el transductor que luego va a transformar esa energía lumínica en una señal eléctrica. En realidad, ningún material usado como centellador cumple todas estas propiedades. Unos tienen mejores características que otros, pero no todos tienen todas las propiedades mencionadas. Los centelladores más utilizados son los inorgánicos, los orgánicos, plásticos o líquidos. Los centelladores inorgánicos son cristales que tienen, en general, un mejor rendimiento luminoso y linealidad que los orgánicos, pero tienen menor velocidad de respuesta. El mecanismo de centelleo en este tipo de materiales depende de los estados de energía determinados por su red cristalina. Entonces, para mejorar la probabilidad de emisión de un fotón luminoso en el proceso de desexcitación, a estos centelladores inorgánicos se les agrega pequeñas cantidades de impurezas, que se llaman también activadores, y que llevan a la aparición de niveles energéticos intermedios dentro de la banda prohibida. Entonces, como resultado de esto, los electrones que por excitación externa arriben a esos niveles provocan, al regresar a su nivel energético original, provocan la emisión de fotones de frecuencias comprendidas en el rango de luz visible. Los tiempos de vida media típicos para los estados excitados es del orden de 10 a la menos 7 segundos. O sea, como se ve, es muy rápida la respuesta de este tipo de material, los inorgánicos, para los centelladores. Los materiales normalmente usados para los cristales de centelleo inorgánicos son, por ejemplo, el ioduro de cesio activado con talio, el ioduro de litio activado con europio, el sulfuro de zinc activado con plata, el fluoruro de calcio activado con europio y así. Y cada uno tiene sus propiedades y características específicas. Para el caso de los centelladores orgánicos, la fluorescencia se genera a partir de transiciones en la estructura de los niveles de energía dentro de una misma molécula. Y por lo tanto es independiente del estado físico del material. Por ejemplo, en el caso del antraceno, que es un material orgánico, el más utilizado para un centellador, el fenómeno de fluorescencia puede observarse tanto en estado sólido policristalino como vapor o como líquido en solución. Esto contrasta con el comportamiento de los inorgánicos que mencionamos anteriormente, que para que su fluorescencia se produzca requiere la existencia de una red cristalina sólida. Bueno, así se utilizan, diferentes materiales dependiendo de la aplicación
y de las características que se quiera obtener del centellador. Por otro lado, tenemos los detectores que están basados en la disociación de la materia. En este caso, para este tipo de detectores, las radiaciones ionizantes ceden energía rompiendo los enlaces químicos de la materia, o sea, se produce una disociación. Y este produce un efecto químico, como por ejemplo el efecto de la placa fotográfica, con lo cual, al medir, por ejemplo, la intensidad del ennegrecimiento de la placa, se puede conocer la incidencia de la radiación ionizante. Veamos el caso de la película radiográfica. En este caso, el material sensible a la radiación ionizante es denominado la emulsión fotográfica. Esta emulsión es sensible en realidad a la luz y es poco sensible a los rayos X. Cuanto más oscura se vuelve esta emulsión, es mayor la radiación recibida. Entonces, la emulsión fotográfica está constituida de granos de bromuro de plata, que son granos de dimensiones microscópicas, y están distribuidos en un medio gelatinoso, el cual a su vez está depositado sobre un soporte translúcido, por ejemplo celuloide o vidrio. Y esta deposición es de un espesor muy delgado. Cuando se expone a los rayos X, estos granos de bromuro de plata se ionizan y al ionizarse se forman iones plata y esa disociación, digamos, química producida por las radiaciones ionizantes hace que se separe el bromo de la plata, forme iones plata y tienda a comenzar la conversión de esos iones plata en plata metálica. Es un proceso de disociación de la materia. El procesamiento posterior de la placa radiográfica incluye el revelado, que es un proceso químico de reducción que permite continuar la conversión de ion plata a plata metálica, y manejando la cinética de esa reacción química en función del tiempo y de la temperatura de la solución reveladora, se logra reducir a plata metálica los granos de bromuro de plata en forma selectiva según el número inicial de átomos de plata metálica que formaban la imagen latente en cada grano. Posteriormente se coloca la placa radiográfica en un baño de detención del revelado, en el cual la reacción se detiene al cabo de un tiempo de acción prefijado para una dada temperatura, que por lo general se utiliza una solución diluida de ácido acético, y por último se sumerge en una solución de tiosulfato de sodio que somete la emulsión al tratamiento de fijado. En este proceso se fijan los granos transformados a plata metálica y se utiliza para disolver los granos que no fueron totalmente transformados. De esta manera, posteriormente, se enjuaga con agua para eliminar todos los restos de compuestos químicos de los procesamientos anteriores, se deja secar y se evalúa el ennegrecimiento de la placa. Digamos, va a haber distintas tonalidades de grises que van a formar una imagen que va a depender de la cantidad de radiación que atravesó la placa. Otra forma de poder observar, por ejemplo, una imagen por medio de la utilización de rayos X es por medio de la transducción analógica de láser, por medio de una pantalla fluoroscópica. La pantalla fluoroscópica está formada por un vidrio transparente, luego un cristal de sulfuro de zinc, que como vimos es un cristal de centelleo, que al recibir la radiación X excita los electrones de los átomos de este cristal, que cuando vuelven a estados más estables, tienden a estados más estables, emiten fotones en el rango visible. Esta luz visible atraviesa luego un vidrio plomado, que en realidad sirve para absorber solamente los rayos X que no interaccionaron en el cristal, pero permite la visualización lumínica. Entonces, esta luz atraviesa ese vidrio y se puede observar la imagen del otro lado. Esto se puede
complementar con un sistema, con una cámara CCD, por ejemplo, que luego puede mostrar la imagen en una pantalla. Entonces podemos tener un circuito cerrado donde se pueda observar a través de una pantalla de una computadora, por ejemplo, una imagen obtenida por medio de rayos X. Luego existen los dosímetros. Los dosímetros analizan la dosis o cantidad y tipo de radiación. Son usados normalmente por personal que trabaja en lugares donde existen radiaciones ionizantes, ya sea plantas nucleares o bien simplemente el personal que trabaja en los centros de diagnóstico de medicina nuclear o de rayos X. Existen dos tipos de dosímetros. El dosímetro ambiental, que normalmente se coloca en lugares estratégicos y se tiene en cuenta el tiempo de permanencia de la persona. Se hace un cálculo estimativo de la dosis recibida por esa persona dependiendo del tiempo en el que ha estado en esa zona. Normalmente se utiliza un contador Geiger-Müller, que ya vamos a ver de qué se trata. Por otro lado, existe el dosímetro personal, que es un dispositivo que se coloca en la zona más expuesta de la persona, puede ser el tórax o las manos, y es de lectura mensual y sumatoria anual. Hay diferentes tipos de dosímetros personales, todo depende del tipo de detector que utilice. Están, por ejemplo, los basados en la ionización gaseosa, como por ejemplo un dosímetro de pluma porque digamos parece como una lapicera, que tiene la ventaja de que son de lectura directa, pero la desventaja de que al recibir, por ejemplo, un golpe, se descarga espontáneamente. Después se encuentran los de película radiográfica, que tienen la ventaja de que obviamente es un archivo permanente. Si yo utilizo distintos filtros, puedo distinguir diferentes tipos de radiaciones. Por ejemplo, si pongo un papel, no pasarán las radiaciones alfa. De esa manera, digamos, poniendo diferentes filtros, puedo seleccionar y distinguir las radiaciones, pero tienen el inconveniente de que, digamos, tienen una influencia muy grande por temperatura y humedad. Es más impreciso también conforme la dosis sea más elevada. Pero tienen el inconveniente de que son influidos por la temperatura y la humedad y que es más impreciso conforme la dosis sea más elevada. Luego están los dosímetros que funcionan por termoluminiscencia, que es un fenómeno de emisión de luz, que está basado en la emisión de luz por un sólido similar a un cristal de centelleo y tiene determinadas ventajas frente a los otros que mencionamos. Este tipo de detectores termoluminiscentes son detectores pasivos integradores, o sea, van integrando la cantidad de radiación absorbida y permiten realizar la determinación de dosis y discriminar las componentes de distintos campos de radiación. El fundamento de su uso está basado en el fenómeno de luminiscencia. Por ejemplo, la fosforescencia es un tipo de luminiscencia y la termoluminiscencia se puede interpretar como una fosforescencia acelerada por el aumento de la temperatura. Las ventajas de este tipo de dosímetros es que puede ser reutilizado, tiene mayor precisión y no necesita reveladores como en el caso de los dosímetros de película fotográfica. Además son de pequeñas dimensiones, lo que permite su uso en lugares de tamaño reducido. Son utilizables en un amplio rango de dosis, entre 10 gray y 100 kilogray. El gray es la unidad del Sistema Internacional que mide la dosis absorbida de radiaciones ionizantes por un determinado material. O sea, un gray es equivalente a la absorción de un joule de energía ionizante por kilo de material irradiado. Concluimos aquí con los centelladores y dosímetros.